Hola estudiantes de tercero, el nuevo tema se llama Los primeros pobladores de América, página 129 a la 130 en sociales. Primero, quiero que nos ubiquemos geográficamente en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Tenemos esta imagen que nos muestra los continentes. Tenemos la Antártida, Oceanía, Asia, Europa, África y América es el continente donde nosotros vivimos. Quiero que relacionen que esta imagen que les estoy mostrando es como si fuera el mundo así, pero nuestro planeta no tiene esta forma, tiene una forma esférica. Es decir, que si yo muestro la forma de globo terráqueo que tiene pues nuestro planeta, Asia quedaría más cerca a América de cómo está, porque yo haría algo así, uniría, y Asia pues vendría a quedar cerca a América. Es muy importante que vayan ubicándose para entender cómo llegaron los primeros pobladores de América, si Asia queda tan allá según esta imagen. Pero vamos a ver este globo terráqueo que nos muestra los continentes y quiero que observen América, lo voy a dejar un buen tiempo y ya no están así esparcidos como nos mostró la profesora, sino al girar ya se ve como la Tierra está más cerca a como estaba la imagen anteriormente. O sea, la Tierra, el territorio, los terrenos de estos continentes. Eso es muy importante para comprender ahorita la explicación. Otro punto que debemos tener en cuenta, estudiantes de grado tercero, es la teoría de los primeros en llegar a América. Hay personas que piensan que fue Cristóbal Colón con los españoles y no fue así. En América ya había población indígena. Ellos no fueron los primeros en llegar. Antes de los españoles habían llegado los vikingos. Pero antes de los vikingos había una población que venía de Asia, que venía de otros continentes, que venían huyendo de una, digámoslo, era de hielo que estaba ocurriendo y tenían un vestuario como este. Observen el vestuario y podemos ver que es de una época muy antigua, muy similar como a la época de piedra, pero pues habían evolucionado un poco más. Pero en el vestuario, en los elementos que utilizaban, era muy parecido. Entonces ellos fueron los primeros en llegar a América. Vamos a ver cómo llegaron. Los primeros habitantes del continente americano llegaron a pie de Asia, África y Europa. Después de cruzar el estrecho de Bering, ya que hubo una época de glaciación y el norte de Asia y de América se congelaron. Ahí podemos ver en la parte de arriba cómo se ve esa, no sé, esa parte blanca que representa el hielo. Acá están los continentes que estamos mencionando, Asia, Europa, África, y desde allí empezaron a caminar personas buscando un mejor clima, menos frío, y llegaron a este punto, el norte de Asia, y aquí está el norte de América. Aquí se encuentra el estrecho de Bering, que es por donde está diciendo que cruzaron a pie. El estrecho de Bering es un canal de agua. Si es agua, ¿cómo hicieron para cruzar a pie? No habían medios de transporte en esa época, porque se congeló ese paso, esa porción o esa parte de agua se congeló y pudieron pasar a pie gracias a la época y a la temporada de frío que estaba haciendo. Pero hay otra teoría que dice que otros pobladores llegaron a América a través del Océano Pacífico, personas de Melanesia, Polinesia y Australia que cruzaron caminando porque una ola de frío había convertido parte del mar en hielo. Tenemos esta primera ruta que fue la que expliqué ahorita, por el norte de Asia, por el norte de América, pero también por el sur llegaron personas de Australia y de esa parte, digámoslo, de Oceanía, y llegaron por el sur de América. También por la misma situación, porque se había congelado el agua. Observemos el vestuario que tienen ellos, observemos el sitio, la verdad, cómo está rodeado de nieve, bastante hielo, se nota el frío de ese sector.
Ellos venían huyendo del intenso frío que empezó a hacer en esos continentes y perseguían animales pertenecientes a la megafauna, los cuales querían cazar. Escapando del frío, empezaron a avanzar buscando otros sitios, que fue por eso que llegaron a América, pero también persiguiendo a los animales de la megafauna. ¿Qué es la megafauna? Según las preguntas taller dice, la megafauna eran animales muy grandes que ya se extinguieron, ya no existen. Su especie ya desapareció, como los mamut, los megalocero, el diente de sable, el megatherium. Esos animales eran los que ellos cazaban para alimentarse. El asmoterio, Procoptodon, son animales muy grandes que ya no existen. Macrauchenias, y eran los que ellos cazaban en manada. Bueno, los primeros pobladores de América eran personas nómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Nómada, según las preguntas taller, dice que eran o que significaba personas que no vivían mucho tiempo en un lugar, que cambiaban fácil o rápidamente de un lugar a otro. Es decir, que duraban poco tiempo viviendo en un sitio, no se quedaban por muchos años, sino acampaban, conseguían alimento, se organizaban un poco y después seguían avanzando en búsqueda de mejores condiciones de vida. Aquí vemos unos ejemplos de cómo cazaban, con lanzas, con herramientas de piedra, en algunas ocasiones, sobre todo con animales muy grandes, ellos los rodeaban entre varios para poderlos lastimar y cazar. Vemos acá otro ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, este ejemplo también, donde están cazando entre varias personas. Vemos acá un proceso pues, de pesca, que más que la ropa, porque se ve que tiene poca ropa y pues era una época más fría, quiero que vean el instrumento con el que pescaban, que lo lanzaban y con él atrapaban el animal. Y arriba vemos unas frutas silvestres como las moras, las fresas, también eran común por el clima. Sus formas de vida eran semejantes a las de los aborígenes, vivieron en Asia, África y Europa en el periodo de la antigua piedra. Muy similar estas culturas que llegaron a América a esa época de piedra, pero pues ya habían evolucionado un poco más, pero su vestuario, los objetos que utilizaban eran muy similares a esa época de piedra. Vamos a ver algunas imágenes, observen aquí los objetos que utilizaban, piedra o con huesos de los mismos animales que cazaban. Aquí también podemos ver pues algunos animales pertenecientes a la megafauna. Aquí también vemos el uso del fuego, que era constante en el proceso en el que se reunían, cocinaban, no solamente para cocinar, para asar los alimentos, no cocinar sino asar los alimentos, sino también para brindar calor. Con las pieles de los animales hacían su vestuario. Aquí también vemos algunos objetos elaborados a través de piedras. Ok, continuamos. Estos pobladores poseían una gran inteligencia, conocían la naturaleza y sabían mucho sobre lo que ahora llamamos la ecología. Es decir, sabían relacionarse para aprovechar la naturaleza sin destruirla. Aunque ellos cazaban, recolectaban frutos, pescaban, no dañaban la naturaleza como tal. Sabían que se debían alimentar y pues pescar unos peces no iba a acabar con esta población, ni estaban contaminando el río. Lo sabían cuidar esos entornos para obtener alimento, pero no destruirlo como tal. Lo aprovechaban, pero sin causarles daño ni contaminar. Contemplaban y estudiaban el cielo y por eso tenían conocimientos precisos acerca de las fases de la luna, las constelaciones, los planetas y las estrellas. Con esta experiencia podían calcular con anticipación cuándo vendrían las épocas de invierno y de verano. Como sabían estudiar el cielo, sabían si iba a llover muchísimo, dónde se podían resguardar, donde no se fueran a inundar.
Hay algunas plantas que pues en verano se secan, entonces saben que si va a venir el verano pueden coger frutas de esa planta que se va a secar para conservarlas, o que algunos animales con el frío se esconden o huyen, entonces cazarían antes de que llegaran esas épocas. Sabían cuáles eran las épocas de cosecha de los frutos silvestres, las épocas de nacimiento de los animales o la subienda de peces por los ríos. Conocían los ciclos tanto de la naturaleza como de la vida animal y humana. Entonces también gracias a ese estudio del cielo que ellos realizaban, podían conocer cuándo o cuánto duraba, por ejemplo, el embarazo de un animal, cuándo podría quedar embarazado, también en qué momento iba a haber bastante peces o facilidad de pescar gracias a las condiciones de la naturaleza. Puesto que consumían carne de diferentes clases de animales, inventaban diversidad de trampas y modos de atraparlos. Creo que ya les había explicado que los rodeaban con lanzas o con piedras. Hay otra estrategia que utilizaban, era que cuando mataban un animal le quitaban una parte de como de la cabeza, por ejemplo este que tiene cachos, y ellos se la colocaban y iban camuflados como si fueran otros animalitos para que ellos no se asustaran y se pudieran acercar y cazarlos más fácil para poder atraparlos. Acá hay otro ejemplo. Era una manera de engañar a los animales para que ellos pensaran que eran otros animales como ellos. Usaban el fuego para preparar la comida asada o ahumada, pero no podían poner a hervir los alimentos porque no se habían inventado todavía las ollas de barro ni de cerámica. Ellos fueron evolucionando, ya fueron construyendo cuando eran ya más indígenas, todos esos materiales que se realizan en barro, pero en esa época no. Lo que hacían era asar la carne o ponerla a ahumar, la ahumaban para que no se dañara tan rápido y la pudieran conservar varios días porque tampoco había nevera. Entonces quiero que vean cómo no se podía hacer sopas ni caldos porque no habían ollas. Este era el proceso, directo a la candela. Para protegerse del frío, de la lluvia y del viento, estos pobladores acampaban en lugares que los defendieran de la intemperie, es decir, que se pudieran proteger de la lluvia, del sol, de la brisa. No vivían en cuevas propiamente dichas, sino debajo de rocas muy salientes para hacer allí su campamento. Eran como cuevas y no aprovechaban las formas que tenían estas rocas o estas montañas para resguardarse. Recuerden que era poco tiempo también el que vivían ahí. En estos abrigos rocosos habitaban por épocas, pues recorrían grandes distancias, no solo en las alturas de las sabanas y montañas, sino en tierra templada o caliente. Como caminaban tanto, también necesitaban un sitio donde pudieran pasar unos días y poder descansar, recuperarse, alimentarse. Tercero, esto es muy importante para poder desarrollar la actividad número 1 de la página 130. Hay un video que se llama Érase una vez las Américas, son varios capítulos, pero nosotros solamente vamos a ver el capítulo 1, que es el de los primeros pobladores de América. Es un capítulo divertido, es gracioso, es infantil, para comprender muy bien o mucho mejor este proceso que les estoy explicando. Por favor, véanlo para poder realizar mejor las actividades y que el tema quede más completo. Voy a mostrar estas imágenes ilustrativas de las herramientas que utilizaban, del vestuario, de los animales que cazaban. También quiero que observen aquí cómo esta carpita la realizaban también con la piel de los animales que cazaban. Vemos también la utilización de las piedras. Vemos aquí esta mujer utilizando, recolectando acá frutos silvestres. También animales de la megafauna, el vestuario, los objetos, las chocitas que les decía, las carpitas mejor, también hechas de ese material de la piel de los animales. Acá vemos otros ejemplos. Aquí quiero hacer énfasis en esto que no lo habíamos resaltado, como para crear esas carpas también utilizaban los huesos
de estos animales. Con esos huesos también armaban escaleras, también les servía para crear diferentes herramientas y armas. Actividad de profundización, mucha atención a esas actividades de profundización grado tercero. Con el video de Érase una vez las Américas y lo que la profesora ha explicado, van a contestar en el cuaderno, van a escribir actividad de profundización número 1, van a escribir A, B, C, D, E y F. Van a escribir las letras a medida que contestamos. No es necesario escribir las preguntas. ¿Dónde dormían? Van a contestarlo utilizando esa letra. B, ¿quiénes iban a buscar la comida? En esto quiero aclarar si eran los hombres, eran las mujeres, eran los niños, eran los ancianos. ¿Quiénes eran los encargados de ir a cazar? Según lo que hemos visto y en lo que nos podemos ver en el video. ¿Qué alimentos llevaban a sus familias? Las personas que recogían los alimentos que les llevaban allá a los que estaban como en sus cuevas. Tenemos estas 3 preguntas. D, ¿para qué se usaba el fuego? E, ¿por qué se iban de un lugar a otro? Porque eran nómadas, porque mantenían caminando constantemente. Y F, ¿cómo cazaban a la megafauna? La actividad de profundización número 2 es un crucigrama. Recordemos que en un crucigrama cada cuadrito pertenece a una letra. Si ustedes escriben la palabra y les sobra cuadritos o les faltan cuadritos, la respuesta que usted está colocando es incorrecta o la está escribiendo de forma incorrecta. O sea, la palabra la está utilizando mal. Observemos este símbolo que es como un diamante, acá también está. Quiere decir que ahí, en esta parte, voy a escribir la respuesta de el nombre del estrecho por donde pasaron los primeros pobladores que venían de Asia. ¿Cómo se llamaba ese estrecho? Solamente no van a escribir estrecho porque no les va a caber la otra parte del nombre. Después dice, ¿qué usaban los primeros pobladores de América para preparar la comida asada o ahumada? Como no habían ollas, ¿qué era lo que les permitía asar o ahumar la carne? En este caso sería aquí. Listo. Continuamos. ¿Qué animales estaban persiguiendo los primeros pobladores de América? No me van a escribir diente de sable ni mamut. Ellos pertenecen a una clase de animales. ¿Cómo se llaman esa especie de animales que dijimos que ya se extinguieron? Está muy fácil. Eso lo van a hacer acá donde está el triangulito. Listo. Y por último tenemos, ¿qué estudiaban los primeros pobladores de América para calcular con anticipación las épocas de invierno y verano? ¿Qué era lo que ellos estudiaban para saber cuándo iba a llover, la época de las cosechas, cuándo iba a haber subienda de peces? Ellos tenían un conocimiento específico, tenían esos conocimientos porque estudiaban eso. Listo, aquí va la respuesta. Grado tercero. Estas son unas preguntas que los que están en la clase de Zoom la van a socializar. Los que no asisten a la clase de Zoom y están viendo este video, por favor, deténganse en casa y léanlo. Lean estas preguntas y contéstenlas de forma oral con la persona que estén cerca para practicar sus aprendizajes del tema. Bueno, entonces van a practicar. No siendo más, grado tercero, muchísimas gracias.